¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marsé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de multipotencialidad y emprendimiento. Si te gustan muchas cosas, pero no acabas de decidirte por ninguna, si no sabes qué camino tomar a la hora de emprender, quizá es porque eres multipotencial. Vamos a hablar de ello, de cómo descubrir si lo somos, de si tiene desventajas, de qué oportunidades nos puede brindar serlo, con Pepa Cobos. Ella es experta en ventas y formadora de emprendedores multipotenciales. Empezamos. Hola, ¿qué tal, Pepa? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Pues mira, ahora mismo fenomenal, colocándome aquí porque se me está moviendo la mesa que no sé. Pero nada, fenomenal, muy bien, encantada de estar aquí y de charlar un rato contigo. Genial. Pues si quieres, para aquellas personas que no te conozcan o para quienes sí, pero quieran saber un poquito más de ti, podemos remontarnos unos cuantos años, ¿vale? Para empezar. Eres como yo periodista, ¿no? De carrera, Soy aunque yo creo que periodista. nunca ejerciste y fue en 2009, si no me equivoco, cuando empezaste a emprender con el proyecto del Mac, ¿no? Del ordenador. Y a partir de Exactamente. ahí, pues has ido abriendo negocios paralelos, ¿verdad? Exactamente. Pues mira, sí, estudié periodismo, soy licenciada en periodismo y después, cuando acabé la carrera de periodismo, empezó iba a decir mi declive, que no fue mi declive, pero yo entonces lo viví así, Ya. realmente como una caída cuesta abajo, porque pues no encontraba mi sitio. O sea, yo estaba convencida cuando empecé la carrera de que era lo que quería hacer y cuando terminé me di cuenta de que mi vida había cambiado completamente y que no quería ser eso que yo siempre había soñado, había idealizado y había imaginado de una manera muy concreta. Terminé la carrera y me puse pues a hacer lo que hacen muchos, que yo me adelanté a mi tiempo, dije yo, nada, máster, el doctorado, luego di mil vueltas, trabajé en prácticamente todos los sitios que te puedes imaginar, que además sin conexión ninguna, porque lo Ya. lógico sería decir, oye, pues empiezas por aquí, vas como subiendo, aprendiendo de algo, no, yo no. Yo en el registro de la propiedad, en una empresa de construcción, o sea, no tenía nada que ver unas cosas con otras. Y en el 2009, que yo ya tenía 3 hijos, en el 2009 ya tenía 3, dije, bueno, o sea, está claro que yo no voy a encontrar algo que me satisfaga como me había imaginado. Entonces me lo tengo que crear yo. Y llevaba un tiempo utilizando un Mac, que entonces no se llevaba tanto, llevaba ya pues desde el 2001 con el Mac. Me había costado un montón configurarlo para las cosas más básicas y dije, oye, ¿y si grabo esto? ¿Y si me grabo con una cámara de fotos para que la gente vea cómo lo hago y tal? Dicho y hecho, me puse manos a la obra para que luego digan que es complicado, no, ahora es facilísimo, o sea, a mí me parece ahora un paseo. Me puse a hacerlo y casi por casualidad, como empiezan siempre las cosas, casi por casualidad empezó a funcionar, me empezaron a conocer por eso y a raíz de ahí ya, bueno, el despegue en el mundo digital, me di cuenta de que realmente podía hacer lo que quisiese y no tenía por qué ceñirme a lo que se supone que tenía que hacer. Y nada, ahí empecé a disfrutar de verdad el camino. Qué bien. Te he escuchado en alguna ocasión que dices que reivindicas el fracaso, ¿no? Pero, ¿hubieras hecho algo de forma diferente cuando empezaste a emprender? A ver, sí, reivindico muchísimo el fracaso, porque en mi caso yo soy de autodidacta en el mundo del emprendimiento, yo estudié periodismo, no tenía nada que ver con empresa, nada. Es Sí. verdad que mi marido es empresario y sí que de formación era más de la parte financiera, por decirlo de alguna manera, y me pudo echar una mano en ese aspecto. A pesar de que sigo manteniendo que o estoy donde estoy gracias a todas las veces que me he equivocado, eso lo tengo clarísimo, pero si pudiera volver hacia atrás, yo creo que me formaría un poquito más en la parte empresarial, en la parte de dinero. O sea, así, en la parte más práctica, de decir, a ver, ¿cómo puedo hacer que esto crezca más rápido? Porque mi crecimiento ha sido lento, ha sido orgánico
Empecé, como te digo, sin mucha idea. Lo que pasa es que una de mis características, y supongo que también de la gente que nos está escuchando, es que a mí me encanta aprender, no me da ningún miedo. Y entonces yo decía, no tengo ni idea de marketing, ¿esto en qué consistirá? Y me metía, me ponía ahí a estudiar de lo que hiciera falta. Pero sí que es verdad que quizá hubiera echado un poquito de menos tener ese conocimiento previo. Pero vamos, no hubiera cambiado muchas de las cosas que he hecho, ¿eh? Qué bien. A las personas que acompañas, les recomiendas, de hecho, ¿no? Que desde el principio arriesguen invirtiendo en su negocio, ¿no? Partiendo de la base de no lanzarse sin un colchón económico, pero como esos Sí. mentores que igual tienen que guardes solo como un 2%, un 5% para reinvertirlo en formación, sino que vayas más a lo grande. A Entonces, ver, yo ahí tengo mi dualidad, ¿eh? Por un lado, estoy convencida de que si no arriesgas, o sea, el refrán dice que no arriesga no gana, pero yo iría un poquito más allá, si no arriesgas y no sientes cierto vértigo, no va a haber nada que te impulse de verdad, porque estás en una zona de confort tan flexible y tan cómoda que es muy difícil salir de ahí. Eso por un lado. Pero dicho esto, yo soy una persona que soy muy, muy racional para estas cosas y cero arriesgada. Cero arriesgada me refiero en cuanto a comida. Es decir, yo nunca jamás me hubiera jugado mi plato de lentejas para comer. O sí, sea, total. sí. Yo decía, vale, me juego esto, bueno, me juego entre comillas, pero arriesgo esto, creo en mi negocio, voy a apostar y es lo que te decía del riesgo, porque cierto riesgo yo creo que es siempre bueno tener ese vértigo, pero sé que si falla no me voy a quedar debajo de un puente. A mí me da muchísimo miedo la gente que dice, nada, dejo todo, dejo mi trabajo, dejo todo, pego el salto y está bien, porque claro, los ejemplos que vemos de eso es gente que le ha salido bien. Lo que pasa es que también hay muchos de gente que no ha salido tan bien. Entonces, yo diría, sí, hay que arriesgar. ¿Hasta dónde? Hasta donde tú sientas que te da vértigo sin tener que pensar que vas a pasar la noche al raso, vamos. Y hablas de eso, ¿no? De la importancia de ese conocimiento de finanzas. También quizá explorar la parte de autoconocimiento para sentar bien las raíces del negocio. Mm, Creo que es súper importante el autoconocimiento, pero en mi caso, que no quiero decir que siempre haya pasado así, o sea, o que a todo el mundo le tenga que pasar así, en mi caso primero fue la parte más teórica. Yo en ese momento, cuando empecé el negocio, lo que yo pensaba era la parte material del negocio, es decir, a ver, necesito algo Ya. que me haga sentir que valgo de verdad, que tenga un retorno, que yo vea que mi trabajo vale para algo, que estoy ayudando a alguien, todo eso sí lo sentía, pero como te digo, era la parte más material, más financiera, más de marketing, más general de empresa, del día a día. Según fui creciendo ahí, dentro de la empresa, sí que empecé a notar que no podía seguir creciendo si no me conocía mejor. Ahora, cuando yo hablo con la gente y me preguntan a mí, yo siempre aconsejo, no, tienes que saber cómo eres, qué es lo que quieres, o sea, ese autoconocimiento previo. Pero sí que es verdad que en ese caso no predico con el ejemplo porque yo ese autoconocimiento previo, te iba a decir no lo tenía, no sabía que lo tenía. Yo empecé pensando que esto era una aventura por ahí cualquiera que había empezado pues eso, por casualidad. Y luego poco a poco, según me fui conociendo, me di cuenta de que no, que realmente era mi camino, que yo era una persona que me inclinaba mucho hacia todo eso, hacia la parte tecnológica, también hacia enseñar, hacia la comunicación, me gustaba mucho, pero en mi caso el autoconocimiento llegó después. Eso sí, sin ese autoconocimiento no hubiera podido seguir creciendo. Hubiera habido un punto en el que me hubiera quedado parada, estancada, y no hubiera podido seguir creciendo en ningún ámbito. O sea, no solamente como persona, sino como empresa, a nivel de facturación, no hubiera podido seguir. ¿Y lo notas también en los emprendedores a los que acompañas? Esa necesidad también de autoconocimiento que nos falta o el ponernos igual en valor. Sí, se nota muchísimo, muchísimo la gente que cree en sí misma y en sus ideas, se nota un montón. Es gente que está mucho más decidida, que es capaz de enfrentarse a más dificultades, que es capaz de caerse y volverse a levantar. O sea, eso se nota muchísimo. Pero creo que sí que ha habido una evolución, en el mundo en general, en la sociedad. No es lo mismo ahora
que hace 15 años, o 16 años, o 20 años. Antes era diferente y no es por excusarme, pero no era tan habitual lo de conocerte, meditar, el mindfulness, el investigar más sobre ti. Era un poco, lo hacíamos un poco, bueno, vamos a ver por dónde vamos y vamos a hacer lo que se pueda. Ahora es verdad que la gente, yo lo veo por mis hijos que están ya en los 20 y los veo y digo, ojo, qué suerte que ellos ya saben desde el principio que hay ciertas cosas que tienen que hacer, cierto trabajo interior que tienen que hacer para poder llegar a donde se propongan llegar. Pero bueno, creo que todo el mundo en algún momento de nuestra vida va a haber algo, un desencadenante, que en cada uno es el que sea, que nos va a hacer replantearnos exactamente quiénes somos y hacia dónde vamos. Sí. Y hay una frase tuya que me gusta mucho, que es el disfruta, ¿no?, de lo que haces, pero reclama lo que mereces. Exactamente, exactamente. Es que eso, ¿sabes qué pasa? Que a mí me ha hecho mucha gracia cuando la gente a lo mejor me preguntaba, me entrevistaba, me decía, claro, porque la empresa y qué bonito y qué maravilloso y qué tal. Y yo decía, sí, 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 lo disfruto muchísimo, sí es mi pasión, sí me encanta, sí todo. Pero a mí nunca me ha dado ningún pudor hablar sobre dinero y sobre la parte material del asunto, porque la tiene. Es que muchas veces escuchamos a la gente decir, porque tu pasión, porque tu vida, porque es maravilloso y ayudar y no sé qué. Y yo de verdad me siento súper realizada, estoy convencida de que ayudo a muchísima gente, pero lo hago en parte también por ese material, o sea, ese dinero, ese intercambio, Claro. porque sin eso no hubiera nada. Entonces no habría nada. Yo estoy reclamando lo que merezco, lo que creo, estoy absolutamente convencida de que merezco. Eso no quiere decir de ninguna manera que no disfrute del camino, lo disfruto muchísimo. Y hablando de vendernos, Pepa, tú te consideras una vendedora sensible, ¿no? Sí, sí. Esto me ha costado muchos disgustos. Forma parte de esa evolución lenta que te he dicho antes, que mi crecimiento ha sido lento, ha sido orgánico. He tenido mis más y mis menos conmigo misma, que yo soy mucho también de sacarla, vamos, de fustigarme por estas cosas, porque en algunos momentos de este camino he sentido envidia, o sea, sí, tal cual te lo digo. He sentido envidia. Miraba gente que había empezado después que yo y que habían llegado como súper rápido. O sea, yo decía, joder, pero ¿qué está pasando? O sea, aparte de todo, los multipotenciales tenemos ahí un puntito de ego fuerte que dices, soy mucho más lista. Si yo, vamos, o sea, mírame, joder, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Y mi empresa lleva más tiempo y bla, 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 bla. Pero sí que es verdad que yo miraba y decía, jo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y es porque estaban ellas, digo ellas porque siempre me he codeado con el mundo femenino del emprendimiento, ¿no? Pero se aplicaban los principios de marketing tal cual y yo me di cuenta desde un principio que yo no podía ni hacer marketing como se llevaba entonces, ojo, que no es lo mismo que se lleva ahora, pero no podía ni hacer marketing como se llevaba entonces, ni vender como se llevaba entonces. A mí siempre me decían, tienes que ser mucho más agresiva, tienes que poner contadores, quedan 3 horas, quedan 5 unidades, quedan no sé qué. Y yo decía, joder, es que no me sale, es que no me sale. Y yo me he forzado a hacer esas cosas y las he hecho de vez en cuando. Unas veces han funcionado más o menos, otras veces no han funcionado en absoluto. Pero cuando yo me he sentido mejor, cuando las cosas mejor han funcionado, es cuando he fluido con lo que yo era. Y lo que yo soy es una persona muy confiada en lo que vale, muy confiada en que lo que hago y los productos o servicios que vendo son buenos de verdad, pero absolutamente convencida de que no tengo que forzar a nadie porque estoy segura y creo firmemente en eso, que el que tenga que llegar a mi producto o a mí en un momento determinado lo va a hacer. Entonces, para mí era lo de empujar a la gente. Nunca me ha valido, no me he sentido cómoda y además se me notaba. O sea, yo cuando no me siento cómoda se me nota un montón y se me notaba. Así que me puse ese apodo de vendedora sensible porque no encontraba nada, ningún adjetivo que me definiera, pero sí, podríamos decir que soy sensible en ese aspecto, sí. Sí, porque es lo que dices, ¿no?, que hay expertos en marketing que te dicen eso, ¿no?, que con una venta sensible, con un arquetipo de personalidad, pues de amiga, de cuidadora, inocente, que nunca vas a conseguir un negocio rentable, que nunca vas a ser atractiva para las grandes marcas y que lo que dices tú, ¿no?, que tienes que
vender de determinada forma mucho más invasiva y agresiva, pero si no te sientes cómoda, es que se nota No. que no. Y además, ¿sabes qué pasa? Hay gente que tiene, bueno, hay gente no, todos tenemos nuestros tiempos, todos tenemos nuestros tiempos. Y hay gente, te hablo de compradores, fíjate, no de vendedores. Tú tienes las liebres y las tortugas. Hay gente que te conoce, mira lo que hace, le encanta lo que haces y es como, necesito más, necesito más, necesito más, necesito más, y te compra lo que sea en ese momento, y hay un gran porcentaje mucho más amplio de tortugas que te conocen y necesitan saber más de ti. Es como empezar una relación, necesitan enamorarse de lo que haces, necesitan su tiempo, su espacio, y de repente un día, y a mí me ha pasado un montón de veces, alguien te compra algo y te quedas diciendo, ¿de dónde ha salido esta persona? Y te dice, no, si yo llevo 5 años siguiéndote. Lo que pasa es que ahora es mi momento y yo eso lo respeto muchísimo, lo respeto mucho. Sí, además es gente que te pide presupuesto y luego te contestan 6 meses, 7 meses después, de repente, o más, y dices, ¿ahora? Y es porque lo que dices, no, les hace falta su tiempo, su momento y pensar bien las cosas y otros procesos, ¿no? Y por qué eso no puede ser bueno, ¿no? O no debe ser así. No, yo eso lo tengo clarísimo. También te digo, como contrapartida, que en ocasiones y para ciertas cosas de la empresa hay que ser un poco más agresiva. Me refiero, por ejemplo, yo era de las que mandaba un presupuesto y si no me contestaban, pues nada, no me contestaban. Eso ya lleva sus tiempos, ¿no? Pero ahora tengo una serie de procesos que los tengo automatizados. No es que yo esté pendiente de si me han contestado o no me han contestado, pero de, oye, ¿viste el presupuesto? ¿Te llegó esto? Quiero decir que hay ciertas cosas dentro de la empresa y del funcionamiento normal de la empresa sobre las que tienes que prestar atención, porque es verdad que tampoco puedes dejar que todo ocurra cuando el universo quiera y fluya, ¿no? Pero en general, cuando yo soy la persona que tengo que estar directamente involucrada y la que tiene que vender, las cosas van a un ritmo tranquilo. Claro, es que además, aunque hagas un seguimiento, ¿no? Lo que decimos de ese presupuesto, pero hay muchas formas también de hacer ese seguimiento, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Para tú que has acompañado a muchos emprendedores, ¿qué relación hay ya entre, para centrarnos en la multipotencialidad, entre multipotencialidad y emprendimiento? Pues mira, es que el emprendimiento es una salida muy, muy obvia para los multipotenciales, porque el problema que tenemos es que somos de difícil encaje en la empresa tradicional, ¿no? En el mundo tradicional. Eso no quiere decir, si alguien nos está escuchando, que no pueda ser multipotencial y funcionario o multipotencial y trabajar en una empresa para otras personas, para nada. Yo, de hecho, he reivindicado mucho el papel, y reivindico el papel del trabajador tradicional. Cuando digo tradicional me refiero a que trabajas para terceros Ya. en el mundo, porque es que parece que hoy en día todo el mundo tiene que ser emprendedor y si no, es que vaya, porque somos todos emprendedores y a todos nos va genial. Creo que es verdad que muchos multipotenciales no encontramos nuestro sitio, no acabamos de sentirnos a gusto con el trabajo tradicional, trabajando para otras personas, y necesitamos expandirnos de otra manera. El emprendimiento nos permite cambiarnos de disfraz, como digo yo, durante todo el día. Yo, por ejemplo, ahora que manejo 2 empresas que no tienen nada que ver entre sí, me lo paso bomba, porque claro, me puedo pasar a lo mejor una mañana grabando vídeos sobre cómo funciona un ordenador Apple y de repente por la tarde estoy hablando sobre multipotencialidad o aconsejando a un emprendedor cómo hacer una campaña de anuncios en Facebook. Entonces, puedo disfrazarme de muchas cosas, puedo indagar, puedo seguir aprendiendo muchas cosas. Es casi como mi excusa para seguir formándome en un montón de aspectos. Pero te digo una cosa también, cada vez estoy más segura que probablemente podría haber encontrado un trabajo, y eso yo se lo digo también mucho a la gente, podría haber encontrado un trabajo que a lo mejor no fuera la bomba, no fuera mi Ya. pasión, no fuera, pero que me permitiera vivir medianamente bien en cuanto a ingresos y después dar rienda suelta a toda esa creatividad, todas esas pasiones y todas esas locuras también, porque muchas veces son locuras, que se me ocurren durante el día. Tal cual, porque además es que también es como que nos venden, ¿no? Que tienes que realizarte a través del trabajo, pero es que tampoco tiene por qué ser así para todas las personas, es que hay vida más allá. Para nada, para nada. Y luego además, que es que sabes qué pasa, que lo que te decía el emprendimiento, que es que a veces hemos idealizado todo esto, que yo también, lo digo por si alguien me está escuchando, está pensando, oh, otra que nos vende aquí que todo es maravilloso. Y yo también me levanto muchas mañanas y digo, vaya mierda, todo lo que tengo que hacer.
Si todo el mundo supiera lo que me pasa, o yo que sé, acaba el trimestre y yo que soy de... Eso es lo malo también, de enterarme de todo, de querer saber de todo. Y hay cosas que al final dices, pero ¿yo para qué me he metido en esto? ¿Yo para qué voy a hacer la contabilidad trimestral si no me gusta, si no sé qué? Pero te metes en todo, lo haces y al final acabas cansado, acabas harto. Y sobre todo, porque cuando empiezas muchas cosas, como es mi caso, no todas salen bien. Vamos, de hecho, la gran mayoría salen bastante mal. Entonces, eso desgasta, eso desgasta. Total. Bueno, estamos hablando de multipotencialidad. Yo creo que quien nos está escuchando y le interesa el tema es porque más o menos ya ha investigado y sabe lo que es. Pero por si acaso, ¿qué es exactamente? ¿No? Porque no tiene nada que ver con ser más o menos listo. No, 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 para nada. Me lo pregunta muchísimo la gente. ¿Es que el multipotencial significa persona con alta capacidad o...? Mm, No necesariamente. Sí que es verdad, obviamente, como en todos los sectores de la población, que habrá gente que sea de alta capacidad o que sea extremadamente inteligente, pero no tiene por qué. A mí me gusta definirlo como una capacidad extra que tienen algunas personas curiosas por naturaleza y que les permite aprender muy rápido y de disciplinas completamente diferentes. Simplemente, para que me entienda todo el mundo, es como sentirte atraída por un montón de cosas que ves en tu día a día. La gente normal, bueno, la gente normal, no me gusta decirlo de la gente sí. normal porque parece que entonces los demás no somos normales, pero lo habitual es que una persona a lo mejor con 10 años decida, ay, cómo me gustaría ser médico, mi vocación es ser médico, se acabe siendo médico, acabe estudiando medicina, acabe especializándose, acabe llegando como a ser un experto en su campo. Y de hecho hoy en día está muy valorado que las personas sean expertos en su campo. Pero luego hay otras personas, entre las que me incluyo, que en vez de crecer en vertical, abrimos más en horizontal. Y eso quiere decir que nos gustan un montón de cosas. Te gusta la medicina, pero también te gustan las matemáticas y también te gusta la literatura y el arte y la contabilidad y el emprendimiento y el marketing. Y entonces son tantos frentes abiertos que nos abrumamos mucho nosotros y muchas veces abrumamos a los que tenemos cerca. Entonces, a veces una multipotencialidad mal llevada acaba en una frustración y en un pensar que no vales para nada, cuando al revés, es justo lo contrario, que es lo que yo reivindico, valemos muchísimo porque somos capaces de encontrar soluciones a problemas que otras personas no son capaces de ver. ¿Dirías que son las principales ventajas? Esa facilidad para aprender y esa, ¿no? Que comentas, ¿no? Para ver esas ventajas que igual otros no ven y que las se vean de forma más rápida. Pues mira, esa capacidad para aprender no es innata, por lo menos en mi caso, te hablo. Y en general, con los multipotenciales con lo que hablo, no es una capacidad innata, sino es casi como un músculo que entrenas. Lo que nos pasa a los multipotenciales es que hemos empezado tantas veces de cero, porque de repente dices, voy a investigar sobre los eclipses solares. No tengo ni idea, pero he empezado a investigar de tantas cosas tantas veces que ya sé más o menos hacer una criba de lo esencial respecto al accesorio. Entonces eso nos da una ventaja competitiva frente al resto porque a ti te ponen un tocho así delante y te dicen, para el lunes, busca aquí, resúmeme. Y entonces tú ya eres capaz de pum, 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 pum y encontrar rápidamente los puntos principales. Cierto. Eso lo vamos adquiriendo durante el tiempo porque lo hemos hecho muchísimas veces. Y a la hora de buscar soluciones, lo que te decía, de encontrar soluciones que otros a lo mejor no son capaces de ver, es porque muchísimas veces, y yo creo que en la sociedad en la que vivimos cada vez va a pasar más, el problema es que cuando alguien es experto en un campo es como un burro con orejeras. Claro, tú cuando le pides a un matemático que resuelva un problema general, lo va a intentar resolver siempre con las matemáticas. Entonces, yo a lo mejor no soy la mejor en matemáticas, pero es que resulta que además de matemáticas sé de literatura, de arte, de no sé qué, y de repente dices, ¿a nadie se le ha ocurrido que quizá mezclando esto con esto podemos llegar a un punto que sea una solución maravillosa para todos? Mm. Y, ostras, es que funciona muchas veces. Y yo creo que eso ha estado infravalorado durante mucho tiempo. Se ha pensado siempre que éramos personas, pues los refranes de siempre. Aprendí de mucho, maestro de nada, no encuentras tu sitio, cosas. Bueno, a mí me han dicho de todo y acabé loca pensando que efectivamente no valía para nada. Y te das cuenta que, por ejemplo, en los procesos de selección, ahora yo creo que cada vez se valora más, pero entonces cuando yo los hacía era, Dios mío, ¿a esta chica qué le pasa? O sea, has estudiado periodismo, ¿y por qué hiciste luego un máster?
¿y por qué estudiaste el doctorado? ¿Y me puedes decir por qué trabajaste? Y claro, llega un momento que te quedas sin argumentos. Es que no te puedo decir por qué hice lo que hice, es que no lo sé, pues porque tenía ganas de saber más. Y la gente eso ya no le hacía tanta gracia, porque decía, pues es que no sabe lo que quiere. O sea, la conclusión es, no sabe lo que quiere, cuando en realidad probablemente una persona como yo dentro de una empresa puede tener una función primordial, porque eres capaz, lo que decíamos, de ver en amplio espectro. De hecho, y te meto aquí la cuña, perdóname que es que estoy aquí hablando como una loca, que eso también me pasa, Bill Gates a mí me hizo muchísima gracia porque no sé si sabes que Bill Gates se encierra como 2 veces al año con un montón de libros que quiere leer, los lee y luego los comenta. Dice, pues me he leído este, y se agotan siempre los libros, ¿no? Y el año pasado me parece que fue, no sé si el año pasado o el anterior, después de pandemia, uno de los libros que recomendó, que él se había leído, se llama Range, que en español está traducido, se llama Amplitud, y aunque no habla de la multipotencialidad directamente, habla de las personas que tienen amplitud de conocimientos. Y él decía, sin hablar, sin nombrar específicamente a la multipotencialidad, pero él decía que él nunca jamás había escogido a un alto cargo de Microsoft si no era entre personas que tuvieran conocimientos de muchísimas disciplinas. Siempre, siempre decía, a ver, si yo tengo que escoger, lógicamente, un programador para crear un software nuevo, escojo un programador especializado. Pero si yo tengo que escoger una persona para dirigir el departamento de programación, yo no quiero un programador. Yo no quiero un programador, yo lo que quiero es una persona que sepa de muchas cosas, que tenga amplitud de miras y que sepa mover las piezas del tablero. Y yo dije, ¡oh, Dios mío! Si es que yo tenía que haber sido directora general de Microsoft. Es que es verdad, y te das cuenta cuando personas que todo el mundo considera muy inteligentes y que han sacado adelante empresas muy importantes dicen estas cosas, dices, ostras, pues es que igual estamos en el camino correcto. Pero como eso, no había escuchado lo de Bill Gates, pero la verdad que tiene todo el sentido. Sí. Pero es también lo que dices uno, que si no sabes bien cómo trabajar, cómo gestionar la multipotencialidad, pues te puedes perder, ¿no? Por todo eso que decíamos de ese aburrimiento, la pérdida de foco, ¿no? Ese miedo a equivocarse. ¿Cómo acompañas tú a los emprendedores que son multipotenciales? Pues mira, yo ahora mismo me estoy centrando mucho en la multipotencialidad. Eso no quiere decir que haya dejado de lado el emprendimiento, pero me he dado cuenta de que quizás estaba demasiado focalizada en emprendedores multipotenciales cuando realmente hay muchos multipotenciales que necesitan ayuda en general en el mundo. Y creo que el principal problema, fíjate, el principal problema no es la falta de conocimiento, no es la falta de ganas, o sea, esos no son nuestros problemas. Nuestro principal problema es el foco y la productividad, porque tenemos que aprender a domar nuestra multipotencialidad. Porque a mí, si tú me dejas, o sea, si yo hoy viernes me levanto y digo, ¿qué hago? Y no tengo ninguna estructura en mi día, ostras, es que me pierdo, porque entonces de repente he leído un artículo en el periódico que me ha llamado la atención y entonces quiero investigar más, me pongo a investigar y de repente algo de lo que estoy leyendo en la investigación me salta a no sé qué y entonces digo, ay no, pero me quería ir a dar un paseo para ver el edificio de no sé dónde y he perdido el día. Bueno, he perdido. Yo hay días que me dejo libre, y necesito esos espacios libres porque necesito, lo que te he dicho, es un día ideal para mí y a veces los necesito, pero dicho esto, yo tengo un trabajo que hacer, entonces tengo que marcarme una serie de pautas, una estructura en mi día a día. ¿Cómo acompaño y cómo ayudo? Ayudando a la gente a crear un plan de acción y ayudando a la gente a crear esa estructura para conseguir ser productivos y sacar lo máximo de nuestro tiempo. Porque a veces utilizamos la multipotencialidad como excusa. A veces el ser multipotencial es, ay, claro, es que yo, como me gusta todo, no me puedo centrar. Y no es verdad, no es verdad. Tenemos que aprender que sí que es cierto que quizá nos cuesta más que una persona que está muy, muy enfocada en lo que tiene que hacer, pero no es para nada imposible y lo que tenemos que hacer es añadir un poco de picante a nuestra relación con la productividad y tener herramientas que nos resulten atractivas y crear ese plan, involucrarnos con nuestro plan, en fin, hay formas de hacerlo, pero yo creo que ese es el principal problema y ahí es justo donde entro yo. ¿Lo haces con mentorías? Pues mira, tengo de todo. Hago mentorías personales, pues gente que me escucha a lo mejor hablar y dice,
necesito ayuda porque no tengo ni idea de por dónde quiero ir. Luego tengo planes grupales. Tengo, por ejemplo, un programa que se llama Plan de Acción para Multipotenciales, que es grupal, se hace en grupo y está muy dirigido, pues eso. Básicamente la gente me dice, ¿pero enseñas algo? No, no enseño nada, pero te acompaño en el camino a tomar una decisión. Que a los multipotenciales nos cuesta muchas veces decidir, porque nos da la sensación de que cuando decidimos traicionamos aquello que no elegimos. Entonces ostras, tengo A, B, C encima de la mesa, si elijo el A, el B y el C se me van a quedar huérfanos y dentro del plan de acción acompaño para poder tomar esa decisión, para poder decidir qué hacer con B y con C si no son elegidos y no sacarlos de nuestra vida, integrarlos en nuestra día a día, pero de otra manera, que es lo que decíamos antes, que no tienes por qué, aunque trabajes, por ejemplo, para un tercero, no vivir tu multipotencialidad en otras muchas facetas de tu vida. Y luego, además, saber estructurar, y ahí sí que entra quizá una parte un poco más académica, por decirlo de alguna manera, algún tipo de herramienta que nos permita gestionar nuestro día a día y sacar un poco la cabeza y decir, señores, he sido productiva, he sacado adelante lo que tenía que hacer, sí, sí. Porque además, como tú eres no multipotencial, pues entiendes a la perfección a las personas. ¿Cómo y cuándo lo descubriste tú? Pues mira, yo he sabido siempre que era diferente. Cuando me di cuenta totalmente, fue durante la carrera. Bueno, de hecho, al principio de la carrera. O sea, yo, hasta que terminé el colegio, si a mí alguien me hubiera dicho, juégate la mano derecha porque vas a ser periodista, porque va a tal, me lo hubiera jugado. O sea, yo era, vamos. Y lo que pasa es que yo me he dado cuenta de que yo, y me ha pasado mucho en la vida, ahora que llevas cumpliendo años te vas dando cuenta, que me he autoconvencido muchas veces en mi vida de muchas cosas que luego han resultado no ser ciertas. Y en ese caso yo me autoconvencí de que quería ser periodista. Era como mi escudo, quiero ser periodista. De hecho, yo decía, si no saco la nota me da igual, me espero, lo vuelvo a intentar, porque es lo que quiero, porque no puedo ser otra cosa. Y ahora digo, pues si hubiera sido cualquier otra, o sea, me hubiera dado igual, abogado, médico, lo que hubiera sido, da lo mismo. El caso es que nada más entrar a la carrera, después de toda esa pasión desmedida por ser periodista, terminó primero y me quedó una asignatura que yo nunca había suspendido nada, me quedó una asignatura y dije, date esto, es porque yo es que no quiero ser periodista. Y me dediqué todo el verano entre primero y segundo a buscar carreras alternativas y de repente dije, ay, ahora tengo que explicarle a todo el mundo que voy a dejar periodismo. Que dije, bueno, venga, acabo. Y ya acabé la carrera, pero ahí ya me di cuenta que no, que buscando ese verano opciones, posibilidades, me di cuenta de que me gustaba todo. Me fui a la Facultad de Derecho y dije, ay, qué chulo. Y me fui a filosofía y a no sé qué, y dije, ¿y teología? ¿Y por qué no? Y ahí con lo que me gusta, y si investigamos sobre esto y si tal. Y yo pensaba, Dios mío, me estoy volviendo loca, esto no se lo puedo contar a nadie porque es que van a pensar esta chica, ¿qué le pasa? Y ahí me di cuenta, pero no le puse nombre, es verdad que no ha habido nombre. Y nombre real ha sido relativamente hace poco, yo creo que fue 2019, 2018, a raíz de escuchar a Emily Wapnick, que es la que acuñó el término multipotencialidad. Pero después investigando sobre todo esto, es verdad que, mujeres del Renacimiento, hay alguien que se llama dispersos, me da igual, lo podemos llamar de muchísimas maneras. Y de hecho, fíjate, a mí el término multipotencialidad tengo mis más y mis menos con él, porque no me acaba de gustar. Porque yo soy no, porque, o sea, lo utilizo porque no he encontrado nada mejor, pero si encuentro algo mejor, os lo contaré y os lo diré. Porque yo soy una persona muy de hechos, necesito como acompañarlo, y multipotencialidad a veces, para las personas que son como yo, suena como un poco elevado, un poco... Espiritual, sí, ¿de qué me va a hablar? No me lo trago. Y entonces me encantaría encontrar un término que fuera mucho más de la tierra, a ver, esto nos pasa, esto no tiene nada que ver con nada de raro, ni ni cosas así, y hay que ponerle solución, porque podemos sacarle un partidazo. ¿Porque qué supuso para ti saberlo? O que dentro de esa etiqueta Pues para mí, tranquilidad. alivio total. O sea, alivio total. Para mí, saber que había más gente en el mundo que sentía lo que yo sentía, pues una sensación de pertenencia. O sea, yo cuando oí, que además se lo recomiendo a todo el mundo, si alguien que nos está escuchando o viendo no lo ha visto, que busque en YouTube
¿por qué no todos tenemos una verdadera vocación? Que así se llamaba la charla TED que dio Emily Wapnick cuando habló de multipotencialidad la primera vez. Yo oí la charla y dije, ¡ah! ¡Qué fuerte! Que claro, es que eso es lo que me pasa, es que eso es... y además, de repente me di cuenta que y es igual que ahora cuando la gente dice, no, porque no nos educaron para tener conciencia de esto, tener conciencia de otro. Pues ahora yo pienso, ostras, es que a nosotros nos educaron pensando que todos teníamos que saber lo que queríamos hacer con nuestra vida. Es que a nosotros con 5 años te preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Mm, Y yo a veces, cuando me invitan para dar una charla en algún sitio, y siempre empiezo diciendo lo mismo, digo, todavía no sé lo que quiero ser de mayor, y es verdad, es que no lo sé. Es que hoy estoy haciendo esto y a lo mejor dentro de 2 años estoy haciendo otra cosa completamente diferente. Lo que pasa es que le he perdido el miedo al cambio, qué que bueno, eso también es muy importante. qué bueno. ¿Qué le dirías a esa Pepa que se lanzó a emprender sin saber que era multipotencial? Le diría que se tomen las cosas menos a pecho, y que confíe muchísimo en su instinto. Y yo creo que es verdad que hay de todo, hay gente que es muy de instinto y gente que es más, tiene que racionalizarlo todo, pero yo siempre he tenido ese instinto muy marcado. Soy muy de tomar decisiones de esto, esto, esto. Y luego lo que pasa es que muchas veces me las paso por el filtro de la cabeza y ahí es donde ya me lío. Porque entonces empiezo, no, ¿por qué esto? Fíjate, los pros, los contras y tal. Pero de verdad que nada, o sea, experimenta, vívelo. Y creo que todo lo que ha pasado, en mi vida, en mi caso, vamos, en este caso hablo de mi vida, pero todo lo que ha pasado por mi vida tiene un sentido y ha valido para algo, así que no te creas que cambiaría ni diría nada así especial, vívelo. Qué bien. Nada, para ir acabando, bueno, si alguien está dudando, ¿no?, si es multipotencial o no, que se pasen por tu web, que tienes un test para ver si Efectivamente. somos o no y también para ver qué tipo somos, porque tampoco hay un único tipo de multipotencialidad. Exacto, exacto. Mira, en teoría, digo en teoría porque yo soy un poco más amplia en ese sentido, pero en teoría hay una división de los multipotenciales en dos, ¿vale? Eso es como lo comúnmente aceptado. Es que podemos ser secuenciales o simultáneos. Los multipotenciales secuenciales son los que les gustan hacer muchas cosas, pero que no las hacen todas a la vez. Eso no quiere decir que se pasen años haciendo algo, sino que a lo mejor estás 5 minutos leyendo un libro y estás leyendo, no leyendo y haciendo, no, leyendo. 5 minutos, 2 horas, 24 o 3 años, da lo mismo. Y a continuación haces otra cosa completamente diferente y a continuación otra diferente. Eso es la secuencialidad. En cambio, los simultáneos, como su propio nombre indica, lo que hacen es hacer todo a la vez. Y no solamente es que hagan todo a la vez, es que para hacerlo bien necesitan hacerlo a la vez, porque la gente dice, bueno, pues entonces que se acostumbren a hacerlo una cosa detrás de otra. No, es que no es ni mejor ni peor, es que los simultáneos, su cabeza funciona de manera que son capaces de mantener su atención solamente cuando tienen varias cosas encima de la mesa. Y son gente que dice, no, no, es que yo tengo 3 proyectos abiertos a la vez. A mí eso me causaría, yo soy secuencial. A mí eso me causaría una ansiedad tremenda, tener 3 proyectos a la vez y estar de uno a otro. Yo tengo 3 proyectos, pero a cada uno dedico mi tiempo, no puedo hacerlos todos a la vez. Pero, dicho esto, esto es lo comúnmente aceptado, 2 Ujú. tipos de multipotencialidad. Yo estoy casi segura, por todos los multipotenciales con los que he tratado, que hay tantos tipos de multipotencialidad como multipotenciales existen. Porque la multipotencialidad no es una característica que esté por encima de todos tus demás rasgos o de tu carácter, sino que es una capa que lo reviste todo. Es decir, si tú eres una persona tímida, lo vas a seguir siendo aunque seas multipotencial. Si tú eres una persona, lo que sea, extrovertida, lo vas a seguir siendo aunque seas multipotencialidad o multipotencial. Tú eres lo que seas, da igual y como seas, y además multipotencial. Entonces, lo de simultáneo o secuencial, pues es que también habrá mucha gente que le gusta hacer muchas cosas a la vez y no necesariamente sea multipotencial. Ya. O sea que sí. Pero bueno, que empiecen por el test, ¿no? Y a partir de ahí ya... Que empiecen por el test. Yo creo que el test es, bueno, el test es un hit porque lo ha hecho muchísima gente, vamos, muchísima, te estoy hablando de más de 5.000 personas que han hecho el test y descubren si eres o no multipotencial. Efectivamente,
mando un pequeño informe que te aclara las dudas principales, que por lo menos, fíjate, es lo que yo digo siempre, es un hilo del que tirar. No es la solución a todos tus problemas, ni es el oráculo que te va a decir todo lo que necesitas, pero sí que es un hilo del que tirar. Y sí que creo que te puede servir, como yo he dicho antes, para esa sensación de, joder, esto tiene nombre, esto es lo que me pasa. Y ahí es cuando de verdad abres los ojos y dices, vale, ¿cómo? Y yo creo que es la pregunta que se tendría que hacer todo el mundo a partir de ahí es, ¿cómo puedo utilizar esto a mi favor? O sea, hasta ahora, cuando la gente llega hasta ahí, es porque tiene algo que le duele. Es porque siente, vale, me resuena lo que está diciendo esta chica porque me encuentro mal, no sé qué elegir, me gusta todo, estoy frustrado, no valgo para nada. Todas esas cosas que hemos sentido alguna vez es un dolor. Llegas, alguien te dice, lo que te pasa es esto, y en ese momento lo que tenemos que hacer es abrir los ojos y decir, vale, ahora que ya sé lo que me pasa, ¿qué soluciones voy a poner y cómo voy a utilizar esto a mi favor? Que al final es lo que comentábamos antes, lo que yo creo que todo multipotencial debería hacer, tener un plan debajo del brazo para decir, venga, vamos a remar a favor de la corriente. ¿Alguna recomendación más antes de acabar que les darías, además de hacer ese test? Pues sí, o sea, primero yo creo que dejar de lado el látigo, dejar de fustigarnos. Somos personas en general muy perfeccionistas, nos gusta todo, pero es que encima queremos hacer todo bien y todo mejor que la mayoría y no se puede, obviamente eso no se puede, pero sí que podemos hacer muchas cosas medianamente bien y ese cúmulo de cosas medianamente bien hechas nos van a permitir destacar. Entonces, yo creo que mi consejo sería, primero, asegúrate de que efectivamente eres multipotencial y una vez que hayas descubierto si eres o no eres multipotencial, entonces ponte en marcha. Y ten en cuenta que no hay una única ruta para todos los multipotenciales, que es lo que yo decía antes, cada uno de nosotros somos únicos, llevamos nuestra capita de multipotencialidad, pero excepto eso, en todo lo demás tenemos que también ser capaces de ir eligiendo, de ir tomando esas decisiones y sobre todo de ir quitando hierro al asunto. O sea, que es lo que yo decía antes, cuando tienes que elegir entre varias cosas, que a nosotros nos cuesta mucho, pensar cómo puedo hacer que aquello que no elijo forme parte igualmente de mi vida. Es decir, y último consejo, no todo lo que te gusta, que es 1000 cosas, te tiene que dar de comer. Eso es fundamental, porque a veces queremos abarcarlo todo. Y es decir, esto también, y de aquí puedo rascar y puedo hacer y puedo... No. Piensa que hay cosas que te apasionan y que simplemente vas a hacerlas por el gozo de tenerlas en tu vida, sin necesidad de sacar nada. No solamente, no hablo de dinero solamente, sino de nada. O sea, me encanta ver las estrellas y no me voy a dedicar a ser astrónomo. O sea, que no, que yo lo que quiero es simplemente el gozo de tenerlas en mi vida. Y yo me he permitido ese lujo y eso me ha hecho una persona mucho más feliz y mucho más tolerante conmigo misma. Qué bien. Te iba a pedir para acabar que compartieras una frase inspiradora, un mantra tuyo o de alguien para que te ayude a ti, ¿no? Y que ayude a más personas. No sé si aparte de eso de que acabas de decirnos, ¿no? De que no todo lo que te gusta te tiene que dar de comer, si tienes alguna más y si no, pues vamos con Pues eso. mira, ¿sabes a mí lo que me tranquiliza muchísimo, muchísimo? Se ha puesto ahora más de moda, o la gente lo ha oído más, por una serie de Netflix que se llama, me parece que se llama Las últimas de la fila, creo que se llama. Pero es el título de un libro ¿cómo se llama esta chica? Tusquets, que ahora no me acuerdo. Ay, espérate, que te lo voy a decir porque si no me voy a quedar con las ganas. El libro se llama También esto pasará. Y Qué bueno. a mí el libro me gustó, es una novela, no es nada, no, es una novela. A mí el libro me gustó, pero sobre todo el título. Para mí es lo que me guía cada día, porque es verdad que los multipotenciales tenemos ahí un punto intenso que a veces nos hace sufrir anticipadamente por un montón de cosas o incluso involucrarnos demasiado
en lo nuestro y en lo de los demás. Hay muchos multipotenciales que además son muy sensibles, en Te iba a general. preguntar si hay una relación igual también con los PAS, ¿no? Y la Sí, multipotencialidad. sí. Somos en general muy sensibles, sobre todo porque sabemos de muchas cosas y sabemos cómo puede afectar muchas cosas a mucha gente de manera diferente. Entonces, lo hemos integrado y somos especialmente sensibles. Entonces, para mí, esa frase, el también esto pasará, es importantísimo. Y yo, de hecho, la tengo como fondo de pantalla en el móvil, porque en el momento del día, porque siempre todos los días en algún momento me pasa que me pongo intensa y pienso, ¡ay, Dios mío, esto no va a salir, porque no sé qué! Y esto es lo peor, lo miro y digo, no, es que también va a pasar. Pero ojo, para lo bueno y para lo malo. O sea, ni el día maravilloso que has tenido de subidón tremendo, que todo te ha salido bien, chica, baja los humos, que también esto pasará. Y los días malísimos, idem de idem. Sí. Yo tengo una parecer que es eso, todo pasa, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y esa que también Exactamente. Exactamente. Pero para mí recordármelo es fundamental, es fundamental. Y aparte de todo, en el libro de Milena Busquets, que no sé si es no sé si es la historia real o simplemente forma parte de la novela, pero ella dice, y además no destripo nada del libro porque no tiene nada que ver con eso, pero ella dice que esa frase que dice que un emperador chino reunió a los sabios, a los principales sabios del reino, y les dijo que quería que se reuniesen y que llegasen a una frase que pudiese ayudar a cualquiera ante cualquier problema que le surgiese en la vida. Y la frase a la que llegaron fue también esto pasará. Y si lo piensas, dices, es que es verdad. O sea, es el consejo que le puedes dar a cualquiera, le pase lo que le pase. Da lo mismo lo que sea, también esto pasará. Y entonces para mí sí, es muy importante. Genial, pues nos quedamos con eso. Mil gracias, Pepa, por tu generosidad. Nada. Mil gracias a ti por invitarme y ya sabes, cuando queráis, cuando quieras, aquí estoy. Genial. Gracias, un abrazo. Un abrazo.